cada alumno leía al menos un libro a la semana. Lo comentaba. Y no necesariamente los alumnos más aventajados, estoy hablando de todos. Segundo, había puntualidad como una norma de vida. O sea, era absolutamente inconcebible llegar tarde a una clase. Tercero, los maestros no faltaban. Cuarto, los alumnos, salvo que hayan tenido mucho ingenio, no se les ocurriría el hacer alguna trampita para pasar el examen, era de no. Entonces, hay situaciones, no generalizo, que existen en nuestro país. Sin embargo, hay generaciones que tienen que ver con ética, con disciplina, con puntualidad, donde el mexicano florece muchísimo, pero puede tener mejor resultado si tiene una vida más ordenada. ¿En qué tenemos ventaja nosotros como mexicanos? Nuestra cultura es maravillosa. Tenemos cerca de 60 grupos étnicos. No hay país étnicamente más diverso que México. Tenemos historia, tenemos naturaleza y tenemos aspectos muy importantes, por ejemplo, junto con la naturaleza en el tema del medio ambiente. Y lo que sí podemos mejorar muchísimo es en estos aspectos. Una lengua riquísima. Sí, una lengua riquísima, y que, por cierto, el castellano que manejamos nosotros es mucho más puro que el que se maneja hacia el sur del continente, porque hay una reafirmación cultural. Entonces hay que poner en balance. Hay muchas cosas de qué organizamos en México: la vida familiar, la vida comunitaria, ciertos valores de respeto a las personas de edad, a otro tipo de circunstancias. Sin embargo, se han ido perdiendo. Eso me llama la atención. Aquí vemos la diferencia, amigos que nos ven, la diferencia que estamos viendo clarísima entre la educación como aprendizaje escolar meramente sintetizado y la educación como forma permanente de crecimiento. Y hablar de valores, sería muy romántico pensar que tenemos que tratar de hacerlo, de revivir esos valores y dejar de pensar en que casi no fatalismo, pues así es México y así va a pasar, y que no nos damos cuenta que somos el resultado de lo que México, el país, no es resultado, según yo, bueno, y también Efraín González Morfín, México no es el resultado más que de una cosa, de lo que los mexicanos hacemos o dejamos de hacer, pero todos. Y si nos va mal es porque todos estamos trabajando mal. Y ya, ¿por qué nos hace trabajo hablar de amor? Hablar de libertad, hablar de justicia. Porque pasa que a veces hasta les da pena a la gente, ¿no? ¿Cómo voy a mencionar la palabra amor? Y menos si soy político o empresario, pues así como que ¿por qué no meter la palabra amor, que implica respeto, que implica solidaridad, que implica que vamos en un barco que se llama México y que se hunde, se va a hundir todos? ¿No cree usted, maestro? Digo, a lo mejor puede parecer muy romántico, muy platónico, y más hablando con una persona como usted, político de primer nivel como gobernador de una entidad federativa, académico de primer nivel como rector de una universidad, más académico de primer nivel como director del organismo responsable de la ciencia en México, que dijeras, tratar de hablar de estos valores sería poco pragmático dentro de la mecánica educativa nacional. Es de supervivencia. No hay nada tan práctico como una vida teoría. Y lo que necesitamos es quitarnos estos modelos y darnos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Ejemplo, en el medio universitario, en el medio educativo en general. Si en algún lugar la utopía se puede convertir en realidad, es en el espacio educativo. Y hoy lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad para que cada quien sea gestor de su propio destino, gestor de su propio desarrollo, y que lo haga como actos de amor, de libertad, de justicia, de desarrollo. ¿Cuánto vale el sueño de un mexicano hoy en día? ¿Y cuánto vale la frustración de ese sueño? Y además, cuando hablamos de México, pues no es una entelequia. México somos nosotros. Nos quedamos a México en la piel, que con polvo, sudor, lágrimas, fe, sueños, anhelos e ideales, eso es lo que tenemos que construir. México somos nosotros. En el fondo y en el balance final, México tiene cosas maravillosas, pero hay que ser autocríticos y hay que aprender de que podemos mejorar. Digo que si México está mal es porque estamos mal los mexicanos, como ente. Ahora, maestro Juan Carlos Romero Hicks, y sería muy, dando un pequeño brinquito, no salto, un pequeño brinquito, que la universidad, dentro del contexto educativo y de formador de la personalidad del ser humano
que la universidad deba constituirse no solamente como un centro de aprendizaje, de enseñanza de una educación media superior, sino que la universidad sea, porque por ahí andaba Vasconcelos, ¿no? Por mi raza hablará espíritu, casa abierta al tiempo, dicen en la metropolitana, educo en la verdad y en el honor. O sea, los lemas universitarios que hay en México nos llevan a pensar que si por mi raza hablará el espíritu, debe ser la universidad no solamente el órgano que difunde educación superior, sino el principal motor del pensamiento creativo de la sociedad. La universidad existe en el mundo desde hace 8 siglos, y sea desde las primeras universidades en Europa, o la Universidad Nacional en México, que fue la primera del continente, o una maravillosa universidad como la de Guanajuato, formada en 1732, es una incubadora de sueños y esperanzas. O como lo escribe Armando Olivares, está en los muros de la Universidad de Guanajuato, toda casa de estudios tiene que ser como un resonador potente que registre las más pequeñas vibraciones que provienen de todos los rumbos del destino del hombre. Es una caja de resonancia, es un motor del crecimiento y evidentemente no puede ser un museo del pensamiento. La universidad no puede tener solamente la mirada interior. Se dedica, como sabemos, a la docencia, la investigación y la extensión, y cubre el nivel superior, y en su propia misión, que tiene su parte académica y su parte social, tiene que trascender al resto de la sociedad. La universidad es el lugar social de la verdad, donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. No conozco un ser humano que sea el mismo una vez que ingresa al espacio universitario. Su punto de inflexión de los más importantes en la vida es antes y después de la universidad. En la universidad se aprende a pensar, se aprende a leer de manera crítica, se aprende a criticar de manera más ordenada y comprometida, se aprende a actuar, y detrás de todo esto pues, está un marco de valores. Agustín Mazara, el gran mexicano que fue jurista y filósofo, estableció una de sus obras, Ser y Quehacer de la Universidad, que la universidad debe tener 4 misiones. Uno, lo más importante, la vocación, para que el ser humano descubra quién es, de dónde viene, a dónde va, y que entienda como ser humano a la manera que debe ser el hombre y circunstancia. 2, la parte profesional, ser ingeniero, médico, abogado, arquitecto, filósofo, artista, de manera importante. 3, el impacto social, porque lo que hago es un referente en el colectivo. Y por último, la parte también científica, que tiene que ver con la generación de conocimiento y de tecnología. Entonces juntamos la parte vocacional, la parte profesional, la parte social y la parte científica, y ese es el mundo de la complejidad de la propia universidad. Y por fortuna, en México y en Guanajuato tenemos extraordinarias instituciones. En el caso de la entidad donde tuvimos la fortuna de nacer y de crecer y de vivir, tenemos el caso de la Universidad de Guanajuato, que es un faro que ilumina, es un lugar maravilloso en donde están accediendo a ella los mejores hijos de los obreros, los campesinos, los empresarios, la clase política, y en cierta manera se convierte entonces en un espejo de lo que es la propia sociedad. Una universidad que no tiene mecanismos invisibles para su admisión, donde el alumno por mérito y capacidad va ingresando, que ha entendido muy bien que su trabajo es hacerlo en paz, en espíritu crítico, pero también con una orientación para el progreso. Es el tipo de instituciones que tenemos que seguir desde el punto de vista ciudadano respetando. Es por mucho el proyecto educativo más importante del Estado. Sí, la universidad debe ser el fondo, el lugar idóneo para el pensamiento y el espejo de la sociedad para transformar. Algo que dice usted muy importante de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, eso es algo pero fundamental, ¿no? O sea, el ser humano, independientemente de los valores que va adquiriendo, y es donde entraría el factor democrático de llevar no solamente la votación, sino la oportunidad por igual a todos. Yo soy yo y mi circunstancia, no puede ser igual el joven que nace en el campestre, en la zona de Reca de León y que va a tener Monterrey,
al joven que nace en su circunstancia, en una zona apartada, en la selva lacandona. Definitivamente, por más democracia que haya, el producto va a ser distinto, porque la circunstancia. Entonces, pienso, no sé, es algo que usted me orientara. Mi idea sería que precisamente para que yo y mi circunstancia funcione de forma positiva, es hacer que la democracia logre que las circunstancias sean iguales para todos. Sí, aunque diría respetuosamente, la construcción de la democracia nos toca a todos. No es una cosa etérea. Por fortuna, en Guanajuato tenemos instituciones educativas y educación superior de investigación muy serias. Tenemos el caso de la Universidad de Guanajuato. Tenemos centros de investigación de competitividad internacional. Está el CIMBESTAB en Irapuato, están los centros que dependen del sistema CONACYT, como el de matemáticas, el de óptica, el de competitividad, que atiende sobre todo temas de cuero y calzado. Hay varias universidades particulares que también han venido a el TEC de Celaya regional. El técnico de Celaya, que es uno de los 3 mejores tecnológicos del sistema público del país, y hay varias universidades privadas que también han hecho un trabajo muy importante. Y regresando a Ortega también habla del hombre bárbaro. Hoy no podemos tener médicos incultos, y por inculto significa que, por ejemplo, un médico debe saber algo de economía, algo de sociedad, algo de arte y cultura, algo de política, algo de vivir en convivencia, más allá de la propia disciplina científica del ser médico. Porque hay aspectos en donde la medicina no solamente es ciencia, también es arte. Hay un momento en donde el conocimiento ya no penetra, donde el amor hace la diferencia. Hay enfermos, no enfermedades. Y si un enfermo le tiene confianza al trato de un médico porque toca su vida, puede tener otro tipo de elementos. Y destaco solamente el ejemplo de la medicina, pero podemos decirlo absolutamente para todas las demás disciplinas del espectro de una propia sociedad. ¿Podemos tener una sociedad sin artistas? No. Y el propio Octavio Paz escribe para decir cuánto aporta un poeta al Producto Interno Bruto del país. Nada. En términos económicos. En términos económicos aparentemente no, pero en las cuentas morales, en las cuentas del espíritu, en las cuentas que pesan de verdad en la sociedad, ese es el tema de los valores, donde tenemos que reafirmar y negar a que no hay respeto. Aunque a lo mejor la gente que no aporta nada al Producto Interno Bruto, como los poetas y otros parecidos, pueden ser los que sustenten la existencia de la nación, la permanencia de la misma. Alfonso Reyes, el gran mexicano, señalaba que cuando todo se ha perdido, lo único que queda es la cultura. La cultura de su país es maravillosa. Y la cultura es el sentido, como escribe Octavio Paz, el sentido de la trascendencia de la vida frente a la inevitabilidad de la muerte. Nosotros vamos a pasar, lo que se van a quedar son sus valores. Paz vive en México y en el mundo, aunque ya no lo tengamos para conversar directamente con él, nos sigue inspirando, y esa es la maravilla de ese conocimiento que trasciende, sociedad del conocimiento, del aprendizaje, y por eso la cultura también es fundamental. Fíjense, amigos, y que nos ven a través de YouTube, teníamos pensado hablar de varios temas, y luego pasar después al tema ya más específico de la ciencia y la tecnología, pero realmente platicar con el maestro Juan Carlos Romero, como ustedes lo han visto, es un verdadero deleite. Le quiero agradecer mucho a él porque ya la hora se fue, y espero que hagamos una segunda parte sobre la ciencia y la tecnología en México. Agradecerle a Dios que inventó el YouTube, porque estas pláticas definitivamente, maestro Juan Carlos Romero, no se pueden dar en los medios de comunicación, y aquí queda grabado y la gente lo puede ser partícipe. Aparte pueden opinar a través de YouTube o de internet, pueden opinarnos y ser partícipes de esto que se queda guardado, y lo pueden revisar, porque creo que agradecer al Hotel México Plaza que nos facilitó este lugar para poder estar con ustedes, y a Estudio Geraldine que nos hace favor de grabarlo. Maestro, tenemos ya que practicar más esto del pensamiento, ¿no? Pero hay que perder el tiempo, ¿no? Dialogando. Los mexicanos tenemos que perder más tiempo en platicar, en pensar qué queremos, qué estamos haciendo, qué podemos hacer con ese país, y nuestra misma vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no platicamos? Yo veo las series de televisión, un ejemplo muy corriente, a lo mejor, en que los detectives se ponen a platicar, pero en esa plática es como sale la verdad, porque se están intercambiando las ideas, y lo que uno piensa lo lleva a la deducción, que igualmente tenemos que ponernos como usted en ese momento nos hace el favor, a platicar, a pensar, a perder el tiempo en qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Necesitamos aprender a comunicarnos.
Nunca habíamos sabido más, pero no somos mejores. Necesitamos comunicar el pensamiento, el sentimiento, la emoción, el alma, el espíritu. Son dos oídos de una boca, es el 2 por 1. A veces hablamos más de la cuenta. Y por eso cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Tenemos que correr ese riesgo todos los días. Y en México tenemos grandes personas, hombres y mujeres de todas las edades, de todos los orígenes, y por eso el tema educativo nos tiene que involucrar a todos. Maestro Juan Carlos Romero Gis, pues con su experiencia como exrector de nuestra máxima casa de estudios de Universidad de Guanajuato, como gobernador del estado de Guanajuato, un gobernador muy sui generis, y me va a perdonar el maestro que lo ponga, que lo diga, sui generis en el sentido de que camina por las calles de Guanajuato sin ninguna protección, platica con la gente. Llegó en un cochecito chiquito, no digo la marca, bueno, un bochito, llegó en su coche. Ese sentimiento en que se dice, bueno, cómo el poder puede ser sobrellevado sin que contamine al ser humano y lo convierta en seres de otro planeta. Como director del CONACYT, pues es un placer poder platicar con usted, y le agradezco mucho en nombre de toda la gente que puede dialogar con usted. Y espero que hagamos otra parte para hablar ya específicamente sobre la ciencia y la tecnología. Sí, me invitó a platicar de otros temas. Pero fue algo, a mí me gustó mucho, la verdad. Me siento, como usted dijo, nunca habíamos conocido tanto y no somos mejores. Y yo creo que la opinión de los que nos están viendo, creo que después de esta plática me siento mejor. Ya estoy mejor. Todos podemos ser mejores. Maestro Juan Carlos Romero Gis, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes.